¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos, a volver a saludarnos. Y bueno, hoy es jueves. Ayer por motivos de mi viaje no pude transmitir y de hecho vaya un saludo muy especial a todas las hermosas que asistieron a ese retiro en ese lugar tan lejano, ¿verdad? De la Reforma, allá en San Luis Potosí, y las oportunidades que tuve de poder conocer a otras personas y de poder compartir lo más precioso que me ha pasado, que es conocer el amor de Dios, su salvación, su palabra, la presencia de su Espíritu. Y literalmente vengo llegando, hace un ratito llegué al aeropuerto y solamente fui a comer y quise aprovechar este momento para retomar nuestra transmisión semanal. Y como vamos a retomar la serie que hemos venido teniendo de profundizando los mandamientos para la próxima semana, entonces hoy tengo un tema especial, un tema muy hermoso, que sé que te va a edificar tu fe, tu corazón, que tanta falta le hace, ¿verdad? ¿Y qué te parece que hoy hablemos esta noche acerca de la misericordia? Y hablando especialmente de la misericordia de Dios. Porque lo escuchamos mucho, ¿verdad? Y a veces lo decimos, pero muchas ocasiones no hemos visto todo lo que conlleva y todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Entonces, ahí en Gálatas, por ejemplo, me encuentro un pasaje muy interesante. En Gálatas 6, del 15 al 16, fíjate lo que dice. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Entonces aquí está hablando de que está respondiendo Pablo a una situación legalista, religiosa, de aquel tiempo, cuando estaban viniendo a Jesucristo nuevos creyentes y como en esencia los primeros que empezaron a conocer acerca de la salvación de Jesús eran judíos, bueno, pues querían que pasaran por los diferentes ritos que ellos venían observando por siglos, y uno de ellos pues era la circuncisión. Pero esto nos da una idea de que en nuestros tiempos queremos también bueno, no queremos, yo no me incluyo, pero hay quienes tienen esas ideas que si vienen a Cristo tienen que seguir ritos, ritos acostumbrados, ritos practicados, pero déjame te digo algo, que para la salvación en Jesucristo no se necesitan elementos fuera de lo que Él dice que conlleva la salvación. Y por eso habla acerca de la circuncisión y dice, no importa, esa circuncisión no importa porque era algo físico. Dice, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Y luego viene ahí implícita la acción misericordiosa, ¿verdad? Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Y está hablándonos ahora nosotros, los que no nacimos judíos, los que no venimos de sangre judía. La promesa inicialmente era para el pueblo, pero también se extendió a todo aquel que cree. Fíjate que algo interesante que encontré ahí en el diccionario electrónico bíblico dice que la palabra en hebreo misericordia es Gesed. Gesed es una de las más importantes en el Antiguo Testamento y yace en el centro de la revelación que el Señor dio de sí mismo en relación con su actitud para con su pueblo. O sea que la misericordia no es una palabra nada más, la misericordia es una acción de Dios, es una obra poderosa de Dios. Y te quiero citar dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde habla acerca de esto y vamos a ir desglosando este tema que yo creo que te va a bendecir mucho y lo vamos a culminar allí en las escrituras del Nuevo Testamento. Éxodo 33, 19, fíjate lo que dice. El Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera.
Ahora, estamos viendo aquí, le está hablando a Moisés. Moisés le había pedido que quería ser partícipe de su gloria y el Señor le dio parte, no toda, ¿verdad? Pero le dio parte de esa gloria y le dice que hará pasar delante de él esa presencia llena de bondad y proclamará su nombre. Y entonces le agrega, y tendré misericordia de quien yo quiera. O sea que esto es una dádiva de Dios. Esto no es algo que alcanzamos, no es algo que nosotros por un comportamiento bueno se manifiesta. Es algo que Dios da a quien Él quiere y como Él quiere. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento hay muchísimas citas, ahorita vamos a ver una buena cantidad de referencias, pero aquí está hablando de la importancia de que esta acción bondadosa, amorosa de parte de Dios va a hacerla llegar a los que Él quiere. Deuteronomio 30 del 1 al 3 les está hablando. Acuérdate que Deuteronomio es un libro que viene a ser como un resumen de ese caminar del Pentateuco, ¿verdad? Es el quinto libro de la Biblia y entonces encontramos que está haciendo un resumen y esto es antes de que entren a la tierra prometida. Y ahí en el 33.1 dice, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio en todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Es una promesa futura, pero está hablando de que hay condiciones que Dios pone, porque recuerda que Él es el que la derrama, Él es el que la da a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces aquí algunas palabras claves, ¿verdad? Van a entrar a la tierra prometida, hay que seguir instrucciones. Es una figura que nosotros en la vida, en Jesucristo, tenemos día con día que seguir instrucciones. Aquí no nos vamos a guiar como los animalitos por instinto y no nos vamos a guiar como el que no teme a Dios por la suerte o la casualidad o el destino o lo que siento. No, aquí hay instrucciones en su palabra. Entonces está hablando de regresar al Señor y obedecer de todo corazón, con toda el alma, los mandamientos. Y mandamientos no son 10, son muchísimos, porque había una instrucción preventiva para ese diario caminar. Y dice, entonces el Señor tu Dios, y la palabra entonces es un condicionante, te devolverá tu bienestar. Porque sin duda alguna estar lejos de Dios trae bastante malestar. Dice, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Su gesed, que es su misericordia, está arraigada con su gracia y combina esta palabra en hebreo, gesed, que es con H, S y luego al final DH, está arraigada con su gracia, combina la idea de amor, compromiso, deber y protección. Yo no sé si tú sabías esto, pero al estar leyendo me venía muy fuerte, precisamente ahora que regresaba de viaje, esta palabra misericordia, misericordia. Yo te he compartido muchas veces que cuando me viene muy fuerte a mi corazón una palabra o un versículo, yo me voy a la concordancia y empiezo a buscar todo lo que dice referente a esto para establecer mis criterios en lo que Dios dice y no mis ideas, ¿verdad? Y dice que esto combina la idea de amor, compromiso, deber y protección de parte de Dios. Fíjate qué hermoso. Entonces, está arraigada con su gracia. Y te doy 2 citas bíblicas. Génesis 19:19 dice, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida, y ahorita te explico, y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Y cuando está hablando de esa bondad, está hablando de esa misericordia. Este pasaje es cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, que es literalmente consumida por el fuego, y los ángeles lo conducen a salvación, sacándolo de ese lugar de destrucción,
Y entonces Él les está respondiendo, ¿verdad? Que lo han tratado con gran misericordia, pero que Él no podía ir a las montañas porque Él pensaba que hasta allí iba a alcanzar la destrucción, el fuego. Y ya tú sabes el resto de la historia, Él pidió ir a otro lugar llamado Zoar. Aquí está hablando cómo Él fue testigo de la misericordia de Dios, que implica precisamente lo que te acabo de decir. Amor, Dios amaba a Lot, compromiso con Él, y había hecho un compromiso con Abraham, que era el tío, y entonces dijo, a través de ti lo voy a bendecir, un deber y protección. Y si te fijas, todo aquel lugar fue consumido, incluyendo los habitantes, pero Lot y su familia fue rescatada de esa muerte. Entonces vamos a ver ahora Nehemías 9 del 19 al 21. Y fíjate lo que dice, ahora es otro siervo que está expresando también testimonio de esta misericordia. En tu gran misericordia, está haciendo como un tipo de relato, ¿verdad? No los abandonaste para que murieran en el desierto, está haciendo una remembranza de ese caminar del pueblo en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día, y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Fíjate, todo esto que te acabo de describir, es la misericordia de Dios en acción. Con su pueblo, que no lo merecía, porque era un pueblo rebelde como tú y como yo, en esencia. Y entonces el siervo Nehemías dice, en tu gran misericordia. Y la misericordia también se traduce por el castigo que merecemos, que Dios no hace llegar por su amor, ¿sí? Porque si fuera que Dios nos diera todo lo que merecemos, estaríamos, si no muertos, enfermos y llagados, completos todos, ¿verdad? Y dice, no los abandonaste para que murieran en el desierto. Y luego menciona esos elementos que en la historia, el relato bíblico, hemos sabido mucho. Y fíjate que aquí es donde tenemos que dejar de lado la imaginación y dejar que el Espíritu de Dios nos traiga la revelación. Porque esa nube estaba aproximadamente cubriendo, protegiendo de los incandescentes rayos del sol, que aparte de guiar, los protegía alrededor de 1 millón de personas. ¿Sí? Entonces no era una nubecita pasajera, era la gloriosa nube que Dios había enviado. Y luego en la noche era el tema de alumbrarles, sí, el camino, pero también de alumbrarles el lugar donde estaban, pero también de calentarles por el clima cuando bajaba la temperatura. Ahora, no estuvieron 1 semana ni 2, estuvieron 40 años en el desierto. Y luego habla de la provisión, aquí habla de protección, ¿verdad? Y aquí habla de la provisión porque les hacía llegar el maná y les daba agua. En el desierto tú sabes que es imposible encontrar agua. Bueno, pues Dios hacía que su pueblo pudiera encontrar agua para saciar su sed. Y todo lo que lo sostuvo durante 40 años fuera la gente creciendo, y entonces los chicos que salieron, por decir, de 10, ahora ya tenían 50. Y los que salieron de 15, pues ya le vas agregando. Entonces, la ropa que iban dejando, se la iban heredando a otros. Y dice que su ropa no se les desgastó, ni se les hincharon sus pies. Y bueno, no sé a ti, pero yo ahora en este viaje se me hincharon los pies y fue un día de viaje, ¿verdad? Esta misericordia está vinculada también hacia la verdad. O sea, el ser sincero con uno mismo, el ser auténtico, el ser digno de confianza, de modo que hay un énfasis en la lealtad con la cual el amor actúa. Y esto solamente puede ser aplicado a Dios, o sea, no hay más, ¿verdad? Pero sin embargo, en la era de la gracia nos enseña una y otra vez de parte del apóstol Pablo a que seamos misericordiosos. O sea, que tomemos de Dios ese amor para darlo a otros que tampoco lo merecen. Éxodo 34, 6 y 7, otro pasaje del Antiguo Testamento. Y es cuando ya el Señor definitivamente, había la promesa que iba a hacer pasar su presencia. Bueno, aquí la describe.
El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Fíjate. Entonces, estamos viendo que había las condicionantes de esta misericordia si volvían al Señor y seguían sus mandamientos. Y si en el Antiguo Testamento, y si hacía caso omiso, pues entonces entraba esta parte de Dios también, que es la justicia divina, que si bien derrama amor, también no absuelve al culpable, a menos que se arrepienta, y esos pecados de ese culpable los extiende a la familia, hasta los hijos y los nietos, y toda la familia se ve afectada, ¿sí? Me encuentro en la Biblia que hay por lo menos 134 menciones de la palabra misericordia. Solamente en el Antiguo Testamento hay 101, y ahorita te voy a decir por qué estas cifras. Y en el Nuevo Testamento hay 33, ¿sí? ¿Por qué baja tanto? Porque el pueblo en realidad en el Antiguo Testamento camina más sobre en la base de la misericordia de Dios. No había la salvación por gracia que tenemos en Jesús a través de su vida aquí en la tierra y el legado que Él deja. Y los escritores del Nuevo Testamento entonces abundan en el tema de la gracia. Y ya no se menciona tanto en sí la misericordia, aunque sigue operando, porque Dios es el mismo. 40 menciones acerca de la misericordia en los Salmos. ¿Y sabes qué me llamó mucho la atención? Que estas menciones, te voy a mencionar 5 de esas 40, son muchas, pero si quieres saber más, pues vete a la concordancia y léelas todas. Y resulta que son mencionadas estas acciones de misericordia en la oración porque se la piden a Dios. Acuérdate que Él la da a quien Él quiere y se la niega a quien Él quiere. Entonces aquí los diferentes salmistas se la pedían en oración, en clamor, en ruego, porque necesitaban esa misericordia que otorga protección, provisión, cuidado, ¿verdad? Y entonces estaban pasando tiempos difíciles y es cuando decían: necesito de tu misericordia. De hecho, no sé si te acuerdas cuando Bartimeo el ciego, ¿verdad? Que va caminando Jesús y él sabe que pasa por allí y le dicen: es Jesús, y le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y Jesús se regresa y hace el milagro tan hermoso que hemos escuchado muchas veces. Bueno, vamos a la primera en Salmos. Salmos 4.1, fíjate lo que dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente, tú, ¿verdad? Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Entonces nosotros tenemos un principio para también clamar a Dios y pedir una respuesta de Él en liberación de eso que nos está sucediendo, ¿verdad? Porque dice, me declaras inocente y me liberas de mis problemas, ¿sí? Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Entonces la misericordia tiene que ser pedida a Dios en esos momentos que la requerimos, ¿verdad? Número 2, por ayuda y rendición, es otro motivo también. Salmos 28.2, escucha mi oración que pide misericordia. A mí eso me llamó mucho la atención, que la oración de los diferentes salmistas estaban pidiendo esta acción divina. Ellos tenían bien claro lo que era la misericordia de Dios porque se lo dio a Moisés, porque se lo fue dando entre los primeros libros de la ley, pero luego lo resume en los pasajes que te leí de Deuteronomio, ¿verdad? Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clama a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Escucha mi oración que pide misericordia.
clamo por ayuda. Y está diciendo, en medio de esa situación difícil, si tú me muestras ese amor tuyo constante, ese amor que protege, ese amor que guía, ese amor lleno de gracia, yo lo necesito. ¿Sí? Porque el pasar por un problema sin estas bendiciones es agobiante y es destructor. Y luego dice, cuando levanto mis manos. Ahora, en muchos lugares, en muchas congregaciones, se levantan las manos y en muchas otras no. Y aquí no es un asunto de gustos o de preferencias. En la Biblia hay muchas alusiones donde el pueblo de Dios levantaba sus manos y en aquel tiempo los dirigían hacia el templo de Jerusalén, en un símbolo de que ahí estaba la presencia de Dios. Pero en el tiempo de ahora no tenemos que dirigirnos a ese lugar porque muchas veces no sabemos geográficamente en qué dirección está, pero sí sabemos en qué dirección está Dios. Levanta tus manos a Él. Y sabes que levantar las manos a Él es una señal de rendición. Es un decirle, ya no puedo, me rindo, me doy, ayúdame, clamo por ayuda. ¿Sí? ¿Pero qué? Pido misericordia. ¿Sí? Número 3. En angustia cuando el cuerpo se marchita. Fíjate lo que dice el Salmo 31:9. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Ahora otra vez clama. Ten misericordia de mí. ¿Por qué hay una angustia? No nos narra aquí exactamente el resto del capítulo, claro que habla más cosas, pero él expresa que hay una angustia. Y la angustia es una forma de temor, es una forma de estar pasando por esa inseguridad, por esa incertidumbre, por esa angustia. Y entonces va con Dios y le dice, ten misericordia de mí porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan y el cuerpo y mi alma se marchitan. O sea, no sabemos si era algo de enfermedad, no menciona que es enfermedad, o es algo de una tristeza, de un agobio tal que ha llorado tanto que ni alcanza a ver claro. Las lágrimas, tú sabes perfecto que cuando están brotando no se ve claro, pero también está afectando el cuerpo y el alma. Y entonces cuando está pidiendo esa misericordia, otra vez, esa protección divina, ese amor inagotable, acompañado de esa gracia inmerecida. Y ese es el motivo de tantas veces que debe ser en nuestra oración. No nada más pedir cosas, sino pedir esto que nos dé sustento, que nos dé aliento y fortaleza, ¿verdad? Número 4, clamor, no me prives de tu protección. Salmos 40:11. Ahí está bien bonito también. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Ahora, hasta aquí, todo lo que piden las diferentes expresiones de los salmos no son cosas materiales para traerle un bienestar al ser. Son cosas que solamente pueden venir de Dios. Y te las señalo. Misericordia, amor, fidelidad, protección. Eso solamente lo puede dar Dios. Y dice, no me prives, porque entonces este salmista sabía que a Dios había dicho, ¿verdad?, que Él iba a dar la misericordia a quien Él quería y a quien no, no se la daba. Fíjate, en ese contexto está teniendo esta mente y por eso le está diciendo, no me prives de tus tiernas misericordias. Y de veras que si hay alguien que te puede tratar con esa ternura, pues es nuestro Creador. Es tu Creador, es tu Salvador. No hay nadie más. Hay gente tierna, pero así como emocional y efímera, ¿no? De momentos muy tierna y de momentos muy áspera. Pero Dios no, Dios es Dios. Y entonces Él expresa sus tiernas misericordias. Y el salmista está clamando para que no le prive de esta hermosa bendición. Número 5. La protección perfecta. Ve lo que dice Salmo 57:1. Si tú te fijas, estuve buscando salmos y versículos que no son tan conocidos. ¿Por qué? Porque son desafío para aprender nuevas escrituras de memoria y comprenderlas.
porque a veces hemos caído en una repetición de esos mismos versos de siempre. Entonces, no es que sean nuevos, no, lo que pasa es que los hemos pasado por alto. Pero fíjate toda la riqueza que trae. La protección perfecta. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, y reitera, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Fíjate qué hermosa oración. Ten misericordia de mí. Él estaba en peligro. ¿Qué peligro? No sabemos. O sea, no, hay salmos que se vienen vinculados con una experiencia y luego viene un pasaje que le llaman paralelo donde habla, bueno, el Salmo 51, David lo escribió por causa de 2 Samuel 11:12, ¿verdad? Entonces ya tenemos una referencia de lo que estaba pasando y por qué estaba pidiendo perdón. Pero hay salmos que no tienen una referencia en sí porque el salmista no arroja muchos detalles. En este caso estaba en peligro, ¿verdad? Pero dice, en ti busco protección. No sabemos si es persecución de los enemigos, igual investigamos y vamos a encontrar cosas, pero dice, me esconderé bajo la sombra de tus alas. Ahora, esa es una figura literaria, ¿sí? Poética. Claro que Dios no tiene alas, pero venía a la mente la idea de que Dios, de hecho Jesús en el Nuevo Testamento dice que quiso juntar a su pueblo como una gallina junta a sus polluelos. Claro que Dios no es gallina, claro que Jesús no tiene alas, pero era una figura analógica, ¿verdad? Y aquí en este caso ellos tenían bien claro que era la forma como de protección bajo sus alas, como el águila puede proteger a sus huevecillos primero o a sus polluelos después. Me esconderé en el lugar perfecto. ¿Cuál es? La sombra de tus alas. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya pasado el peligro. Yo no sé si este tiempo estás tú pasando algún tipo de peligro. Y entonces tú puedes pedir esto y decirle a Dios, escóndeme. A veces hay gente injusta, gente malvada que quiere hacer daño y hay una amenaza, hay una extorsión, hay una acusación falsa y entonces podemos decirle a Dios, yo me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Esto habla de, otra vez, protección perfecta. Esto implica la misericordia. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. La misericordia que libera de la opresión del enemigo, ¿sí? Esta misericordia de Dios, fíjate que es algo bien interesante, porque encontramos en esta porción de la Escritura, en el Nuevo Testamento, ahorita vamos ahí a ese punto, pero déjame, te quiero compartir algo breve en relación a esto que estamos hablando. Permíteme un segundo. Y entonces encontramos un pasaje muy precioso y un relato bien tremendo ahí en Marcos 9. Yo nada más tomé del 20 al 24 porque es donde se concentra el tema que estamos hablando, de la misericordia, que es ese amor constante de Dios, ese amor que no se acaba, ese amor inagotable, a eso se refiere, ¿verdad? Y fíjate lo que dice, es el encuentro de Jesús cuando baja de ese monte de la transfiguración y se encuentra a un padre que llevó a su hijo que tiene problemas demoníacos a que los discípulos que se quedaron abajo lo pudieran atender y liberar de la opresión del enemigo y no pudieron. Entonces aparece Jesús y viene y hace la obra que tú y yo hemos conocido, pero quiero llevarte a este breve relato porque muchos pasan por alto esto y no se dan cuenta la aflicción que puede venir aún sobre los niños pequeños. Escúchame. Dice el 9:20. Así que se lo llevaron, o sea, al muchacho. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Es el único evangelio que narra esto. Mateo narra el evento, Lucas, pero no el diálogo con el papá de Jesús. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Entonces, papás, tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Ahora, aquí hay algo bien tremendo, ¿no?
En el otro versículo yo subrayo la palabra donde dice, ayúdame a superar mi incredulidad. Ahorita te lo leo. La incredulidad de los padres, esa desobediencia, esa rebelión, ese resistir a Dios, ese ignorar el llamado de Dios, abre puertas para la opresión del enemigo. Sobre su vida, pero también sobre sus hijos. Fíjate. Ahora, el verso siguiente. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces el padre que estaba dudando, ahora fíjate, ¿cuánto tiempo es un muchacho? No sabemos la edad, puede ser 14 a 18, y dice desde muy pequeño, puede ser de preescolar o edad primaria, no sé, pero muy pequeño. Entonces mínimo habían pasado, no sé, 10 años y en constante tormenta, y el papá no había hecho nada por incrédulo, por resistir a Dios. Pero escucha de Jesús y va y lo busca, no lo encuentra, va con sus discípulos, no lo pueden atender como debe ser. Y entonces Jesús baja en el momento justo del monte de la transfiguración para, lleno del poder de Dios, atender esta situación y libera al muchacho. Y ayuda al padre a creer, ¿verdad? Entonces, pero el padre, fíjate, el medio creyente, el incrédulo, el que está dudando, le dijo, ten misericordia de nosotros, y se incluye, porque si bien el muchachito estaba viviendo cosas espantosas, yo no sé si tú has visto un endemoniado, y no te lo recomiendo como para que vayas a buscarlo y curiosear. A nosotros nos ha tocado estar allí, y es algo real. A mí no me lo vienen a platicar, yo no lo invento, y está en el Evangelio muchas narraciones acerca de esto. Pero tanto el que es atormentado literal sufre esos aventones, esos daños, esos rasguños, ese intento de matarlo, ese caer en el fuego, caer en el agua para ahogarlo, etc. No solamente sufre, claro, no en la misma medida, la familia, y en este caso el padre. Por eso dice, ten misericordia de nosotros. Y él, como judío, también igual, sabe lo que es la misericordia, ¿sí? Y está diciendo, gracias, Señor. Por favor, te pido, gracia, protección. Y es tan maravilloso que Jesús reprende al demonio. El demonio lo sacude fuertemente, lo deja como muerto y sale. Y entonces el muchacho se levanta sano y libre. Y Jesús lo protege de ese mal. ¿Ves? Entonces la misericordia de Dios es más que una frase. Es la acción de Dios versátil, dinámica, poderosa, a tu favor, a mi favor, cuando clamamos por ella. ¿Sí? Ahora, número 2. Un canto que declara su misericordia. Lucas 1, 48 al 50. Esta es parte del canto de María, la mamá de Jesús, la mamá terrenal de Jesús, cuando el ángel le viene a anunciar que va a tener por hijo al Salvador del mundo, al Mesías. Y esto es parte del canto. Y fíjate, yo iba a poner tan solo la palabra donde viene misericordia, pero quiero leerte un poquito el contexto para que veas que María nunca, escucha esto, nunca se creyó igual a Jesús y nunca compartió la redención con él como que ambos iban a hacer algo. Si no, escucha esta escritura. En cualquier traducción bíblica la vas a ver igual. Fíjate. Versículo 48. Pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. O sea, bienaventurada, ¿verdad? Pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Todo lo refiere a él. Ella no se queda con nada. Ella sabe perfecto que fue un instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Y después 50. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen.
Ahí María estaba, como el Espíritu Santo había venido sobre ella, para poder concebir ese ser santo que es Jesús. No solamente era el hecho de quedar embarazada, sino que ahora ella estaba llena del Espíritu Santo y podía levantar un canto de adoración a Dios, y este canto incluye estas cosas. Y entonces dice el Señor, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y cuando ella está hablando de esto, es que ella sabe que está formando parte de esa descendencia del pueblo judío, donde iba a nacer el Mesías. Y ella dijo, yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de ese linaje, yo soy parte de esa tribu. A través de esa tribu iba a venir la promesa del Mesías y ahora yo lo voy a tener. Y entonces dice que Él muestra esa misericordia de generación. Por eso Dios ha defendido a su pueblo por siglos, porque hay muchos que han querido exterminarlo, eliminarlo, porque el enemigo ha provocado esto para que no viniera el cumplimiento de la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús venció, Jesús llegó. Número 3, no depende de nuestro deseo. Ya, esto es en el Antiguo Testamento, ya nos dijo, ¿verdad? Pero vamos al Nuevo. Romanos 9, 15, 16. Pues Dios le dijo a Moisés, y hace la referencia, pero ahora lo trae bajo el tiempo de la gracia, ¿verdad? Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Ahora aquí vemos otro elemento. La misericordia incluye compasión con quien Él quiere, ¿sí? Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende, dice el apóstol, de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Ves? Por eso hay que clamarla. Por eso hay que pedirla. Porque junto con esa acción de Dios, ahora pone las condiciones, ¿verdad? De que seamos fieles, de que seamos obedientes, de que seamos leales, etc. Pero en este caso no depende de nuestro deseo. Yo deseo tener misericordia. A ver, que venga la misericordia. No. En el culto común dice la divina misericordia como algo extraño. No, Dios es el de la misericordia. Se centra en una persona, se centra en el Creador y en el soberano Dios. Número 4. Un testimonio de su misericordia. 1 Timoteo 1, 13, 14. Fíjate qué tremendo. Aquí es el testimonio del apóstol Pablo. Parte, ¿verdad? Porque es un testimonio bastante grande, pero aquí es un mega resumen y yo te lo pongo en un par de versículos para destacar precisamente la acción misericordiosa de Dios hacia personas como Pablo, que no era ninguna perita en dulce, que no era ningún judío bien portado. Él se sentía que era un buen judío porque conocía la Torá, porque conocía la ley y porque él era fariseo y porque él tenía un estatus. Pero la misericordia de Dios no operaba por sus títulos ni por sus logros, sino por su gracia. Y fíjate lo que dice Pablo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios, cuando tú escuches y veas la palabra pero, haz un alto y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y este es un reflejo de todos nosotros. Igual no hicimos lo que Pablo hizo. Probablemente hicimos cosas menos graves o más graves. Pero si estamos con vida y tuvimos la bendición de encontrarnos con Jesús, es porque Él tuvo misericordia, ¿sí? Porque muchas cosas que hicimos fue por ignorancia y por incredulidad. Y Dios sobrepasa ese amor inagotable, lo derrama sobre nosotros porque sabe que somos ignorantes y que somos incrédulos y nos extiende ese amor misericordioso para alcanzarnos, salvarnos y una vez como Pablo, limpiados de toda maldad, ser instrumentos en sus manos para su gloria. Y uno de los personajes que a mí habla a Dios mucho a mi vida a través de los escritos de Pablo, me identifico mucho porque él fue arrancado literalmente de las garras de la destrucción,
Y cada uno de nosotros así somos. Bueno, no sé tú, yo sí. Entonces yo veo que en mi ignorancia y en mi incredulidad, Dios me tuvo misericordia, ¿sí? Pero no solamente para que estuviera yo a gusto, para que estuviera cómoda, para que fuera feliz, que me da tristeza que muchos cristianos están siempre que quieren ser felices, que quieren ser felices. No, es que eso no nacimos para ser felices, nacimos para dar gloria a Dios, ¿sí? Y entonces el verso siguiente dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y ahí entonces vemos otros elementos de la misericordia, ¿sí? Generoso, la generosidad de Dios, la llenura de su gracia, la llenura de su fe y del amor inagotable que proviene de Dios en Jesucristo. Un hombre que era asesino, blasfemo, perseguidor, que iba en contra de los planes de Dios. Y yo digo, si Dios lo perdonó a él en Jesús, también te puede perdonar a ti. Si tú buscas esta misericordia, clamas por esta misericordia. Y obvio, él dejó de ser ignorante y dejó de ser incrédulo. Se volvió un creyente fiel, ¿sí? No solamente creía en Dios, le creía a Dios y tenía a Dios, y dejó de ser ignorante porque entonces empezó a recibir la inspiración del Espíritu Santo para venir a escribir todas esas hermosísimas cartas que nos han llenado tanto el corazón de fe, de esperanza, de confianza, de fortaleza, de aliento, de ánimo. Sí, a mí me impresiona cuando Pablo escribe tantas veces de la cárcel y él te dice, gózate, hermano. Y estaba en la cárcel. Y yo digo, tengo que escuchar a ese hombre, que aún dentro de la cárcel él estaba exhortando a gozar. Y en Hechos, en 16 de Hechos, estaba en la cárcel azotado, encadenado, y él estaba cantándole al Señor alabanzas al Rey. Yo tengo que escuchar a ese hombre. Y entonces él me da este testimonio a pesar de yo antes blasfemar. Dios tuvo misericordia. Porque a Dios le plació tener misericordia de Pablo. Porque Dios sabía lo que iba a poder hacer a través de este varón tan entregado, tan comprometido, tan dispuesto a servir al Rey hasta el último día de su vida. ¿Cómo ves? Necesitamos escudriñar la Escritura y conocer. Yo me quedé corta porque yo solamente te mencioné algunos pasajes precisamente que hablan de esta preciosa misericordia de Dios, pero la verdad es que hay una enorme cantidad en la palabra del Señor que nos deja asombrados. Elegí algunos del Antiguo Testamento, elegí otros del Nuevo Testamento, algunos de los Salmos, ¿verdad? Entreveradamente, pero a través de toda la Escritura está el hecho de la misericordia abundante del Señor nuestro Dios, que nos hace verdaderamente disfrutar esa extensión de su amor, precioso amor sobre cada uno de aquellos que hemos creído y que hemos dispuesto el corazón para Él, ¿sí? Esta palabra, Gesed, es de las más importantes en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento viene a revelarse a través de la gracia de Jesucristo y está involucrada. Y si te fijas, Pablo usa mucho, ¿verdad?, esa triada, que la gracia y la misericordia. Me gusta mucho cuando escribe yo en 2 de Corintios 1, ¿verdad?, que dice que tenemos un Padre de misericordias y un Dios de consolación, que nos consuela para que podamos consolar. En todas las tribulaciones nos consuela para que podamos consolar a otros en esas tribulaciones. Padre de misericordia. Entonces, es el tiempo que tú vayas descubriendo en tu meditación diaria de la palabra ese carácter precioso de Dios. Y no solamente leas palabras, vete a las concordancias. Ahora en la mañana tuve la bendición de pasar toda la mañana en la casa de
de la hermana Lula y su esposo, el pastor Víctor Manuel. Ellos me hospedaron en su casa anoche y en la mañana me quedé. Había un supuesto plan de ir a pasear, pero no, ninguno tuvo la intención de salir, sino que nos quedamos toda la mañana ministrando esos corazones. Y fue para mí un gozo porque les animé a entrar en la era de la tecnología y que usaran estos instrumentos tan preciosos, y hasta le descargué un diccionario bíblico en su celular a mi amada hermana Lula, para que ella pudiera tener acceso. Y le digo, escoge una palabra, la que quieras. Y estaba sorprendida de todo lo que arroja este tipo de herramientas para que puedas profundizar esas palabras que a lo mejor has escuchado tanto, ¿verdad? Pero no te significaba mucho. Yo no sé si te ha significado algo más profundo y poderoso lo que te acabo de compartir. Cómo me gustaría que pudieras compartirme a mí lo que ha significado para ti. Y yo quiero invitarte. Yo tomé 5 de los 40 salmos que hablan de la misericordia y que se relacionan con pedirla, con clamarla, con buscarla, que si oraras con base a esas oraciones y le digas a Dios, Señor, en medio del peligro, en medio del quebranto, en medio de la lucha, ten misericordia de mí. Y entonces Él extiende su protección, su gracia, su amor inagotable, su fidelidad. Esto nadie te lo puede dar. No lo puedes comprar con ninguna cantidad. Pero si tú lo clamas a Él y le buscas y lo obedeces y le crees, y así como ese padre que clamó porque su hijo fuera libre, papá, mamá, si tienes un hijo, no, igual y no poseído, pero sí alejado, pero sí esclavizado a algún tipo de adicción, pero sí con un corazón endurecido, clama por misericordia. No puedes permanecer que el tiempo cure las cosas o que todo va a ir pasando. No. Y entonces, y te identificas con el apóstol Pablo, como lo acabo de mencionar, que vienes de un estrato así, de mucha maldad, y Dios tuvo misericordia de él, la puede tener de ti. ¿Sí? Y vamos a decirle al Señor en esta noche, en oración, esto. ¿Qué te parece que terminemos orando con estos salmos? ¿Te parece? Y yo quiero agregar otros que no te dije ahorita, porque a mí me gustaría mucho, ya te mencioné algunos, pero vamos a mencionar otros que llamen la atención. ¿Y me permites oramos? ¿Sí? Me gusta mucho orar también con los ojos abiertos sobre la Biblia abierta. Y fíjate lo que dice. A ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia. Clámalo. Otro salmo, 30:10. Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Agrégale ahí lo que tú estás pasando, esa ayuda que tú necesitas. Lleno de pánico clamé. Me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Gracias, Dios. Salmo 31:22. Salmo 41:4. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Y el verso 10. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darte gloria. Salmo 51:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Salmo 67:1. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso!
Salmo 69, 16. Contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. Salmos 86, 3. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Salmos 86, 15. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Salmos 86, 16. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo y salva a este hijo de tu sierva. Salmos 88, 9. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento que prometiste ayudar. Aleluya. Salmo 102, 13. Salmo 103, 4. Me salva de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Salmo 111, 4. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Salmo 116, 1. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Salmo 119, 58. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Salmo 119, 77. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Y el 132. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Y el verso 156. Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. 123, 2. Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios, así como los sirvientes fijan sus ojos en su amo y la esclava observa a su ama atenta al más mínimo gesto. Qué hermoso, ¿verdad? Leer, orar, clamar al mismo tiempo. Lo que está escrito es lo que Dios va a responder. Yo espero, mi amado, mi amada, que el meditar esta noche en este precioso tema de la misericordia de Dios, que por cierto se renuevan cada mañana, acompañadas de su gran fidelidad, porque así es Dios. Vivamos más confiados, más seguros, y hagamos la parte que nos toca, porque te aseguro que Dios siempre va a ser la que Él ha prometido, porque Él es Dios. Confío que este mensaje aliente tu vida y una vez que lo haga, compártelo con otros que necesitan conocer de la misericordia de Dios. Amor inagotable, amor que no termina, amor constante, amor eterno, amor que evita el castigo que mereces para extenderte la gracia y la oportunidad de reaccionar a su voz. Porque Él la da a quien Él quiere. Pero es importante orar por esta bendición. Yo confío que esto haya alentado tu vida, tu corazón, y confío también que la próxima semana que tenga el Señor a bien tenernos con vida, pues nos volvamos a encontrar y podamos compartir las grandes cosas que Él ha hecho a nuestro favor. Así que reciban un fuerte abrazo. Me gozo tanto de estar una vez más en contacto y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Buenas noches y bendiciones.